Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar viendo ahora el tema del bucle while. Con anterioridad vimos el bucle for. Recordemos que el bucle for nos permitía repetir cierto número de veces un suceso. Es decir, que este bucle se repetía siempre y cuando la condición fuera verdadera. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el bucle for, observamos nosotros que este tipo de bucle es un bucle que tiene un número definido de ciclos o de veces que este se repite. ¿Sí? Si recordamos nosotros, cuando vimos el bucle for, teníamos nosotros que indicar con ayuda de una variable, ¿verdad? El inicio para este bucle. Por ejemplo, la variable a, en donde la estamos iniciando aquí, perdón. La estamos iniciando. Y por ejemplo teníamos la variable a y a esta le damos un valor inicial. En este caso, por ejemplo, 0. Estábamos indicando que nuestra variable iba a tener el valor de 0 y era de tipo entero. Además también podíamos colocar una condición en donde, por ejemplo, si a era menor o igual a 10, ¿verdad? Esto se seguía repitiendo. ¿Qué quiere decir? Que si mientras a fuera menor a 10, esto continuaba dándose. ¿Cuál era el punto de finalización? En cuanto sobrepasar el valor de 10. ¿Sí? O sea, si ya fuera a un valor de 11, pues lógicamente esto ya no podría continuar. Entonces me damos cuenta que este bucle tenía una secuenciación finita. Es decir, se repetía hasta cierto número que estaba determinado por la propia variable, en este caso la variable a, en este ejemplo. Claro, cada quien puede poner el nombre de la variable que quiera, pero aquí el punto importante es que la variable es la que determina el número de veces que se está repitiendo este bucle. Ahora también agregábamos, ¿verdad? El punto en donde agregábamos un incremento a esta variable. De tal manera que teníamos nosotros que marcar el valor inicial de la variable, la condición que tenía que cumplirse para que el bucle siguiera funcionando y agregar un incremento para que de esta manera, al repetirse el bucle, se fuera agregando ese incremento a la variable. En este caso el incremento lo agregamos con esta opción en donde estamos agregando un valor, de tal manera que si 0 valía 0 la primera vez que se repite el bucle, en automático cambiaba el valor 1, de tal manera que la siguiente vez que el bucle se repetía ahora valía 1. ¿Estamos? Y así hasta que se estuviera repitiendo y llegara a un valor mayor a 10. ¿Sí? Mayor a 10, y de esta manera se detenía el bucle. Ahora bien, tenemos nosotros que este bucle se repetía y todo lo que estaba dentro de ese bucle, todo lo que estaba dentro de él, ¿sí? Todo lo que marcáramos nosotros aquí de operaciones, funciones, lo que fuera, es decir, todas las acciones que nosotros quisiéramos agregar, se iban a estar repitiendo. Es decir, una acción, acción 1, ¿verdad? Y de ahí hasta la acción n, es decir, la acción que tú quisieras agregar, ¿verdad? Lógicamente cerrando perdón, punto y coma, cerrando nuestro bucle, perdón, cerrando nuestro bucle con la llave. Entonces nos damos cuenta que este bucle era un bucle finito. ¿Por qué? Porque me estaba marcando un inicio y un final, de tal manera que yo puedo determinar gracias a esto cuántas veces se podía repetir ese bucle. De hecho, en varios ejercicios que hicimos, sobre todo en el que manejamos de contraseñas anteriormente, marcábamos 3 repeticiones, ¿verdad? De tal manera que se repetía 3 veces el bucle, si se equivocaban con la contraseña, y si estaban bien, continuaban. Y de hecho, podíamos detener el bucle al darle el valor mayor al que estaba marcando la condición. De esta manera, por ejemplo, si yo quisiera que se detuviera en algún momento, simplemente le digo que a es igual a 11. Y de esa manera ya el bucle se detiene. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que pasaba con el bucle for que estábamos manejando con anterioridad y que ya hemos analizado en varias ocasiones. Sin embargo, hoy vamos a ver el bucle while. Este bucle while, ¿verdad? Tiene una traducción como si dijéramos mientras.
¿Qué quiere decir esto? Pues mientras se cumpla la condición, este se va a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Es una traducción que nos ayuda a entender qué está pasando. Entonces, si mientras se cumple esta condición, ¿verdad? Lo que se encuentre dentro de las llaves del bucle while, lo que se encuentra aquí se va a repetir continuamente. Un número indefinido de veces, hasta que la condición deje de cumplirse. Es decir, yo puedo marcar la acción 1 y de ahí seguir marcando hasta la acción n, las que yo quiera, ¿verdad? Acciones. Y estas se van a estar repitiendo también. El detalle es que estas acciones se van a repetir un número indefinido de veces. El límite aquí es que la condición ya no se cumpla. ¿Sí? Eso es lo que detiene al bucle while. ¿Sí? Y eso pues lo puede ser definido también, ¿verdad? Dependiendo de la condición que nosotros agreguemos. Por ejemplo, podemos agregar que A sea menor o igual a 10. Mientras A sea igual o menor a 10, pues podemos hacerlo, ¿verdad? Solo que aquí no estamos agregando ningún incremento. Solamente estamos agregando una condición. Ni estamos marcando un inicio, ni estamos marcando un incremento. Estamos marcando solamente la condición en este bucle. Para que esto quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo, ¿les parece? Para ello nos vamos a nuestro editor de código, en donde vamos a agregar lógicamente nuestra primera librería. O sea, recuerden que la librería es código ya diseñado por el diseñador, el desarrollador. Include, usamos símbolo mayor que, menor que. Y dentro de estos símbolos vamos a agregar la librería. Permítanme. .h. Acuérdense que todas las librerías terminan .h. Bien, en prácticas anteriores hemos ya trabajado con otra nueva librería que agregamos. Que es esta librería, la cual nos permite agregar una función nueva, que es la función system, para marcar la pausa. Ya no como antes, que teníamos que marcar un headshare para poder tener la pantalla. En este caso agregamos lo que es system pausa, para que de esa manera pueda darme la oportunidad de que se detenga la pantalla hasta que no presione una tecla. Esa es una de las ventajas con esta opción y sea un poquito más vistosa. Bien, entonces agregamos esto y posteriormente agregamos lo que es la función main, paréntesis, y lógicamente agregamos las llaves de nuestro main. Permítanme, hay una llave de más. Y ahora sí empezamos a editar nuestro código. Bueno, lo primero que podemos hacer es presentar nuestro programa, como ya lo hemos dicho. Print, perdón, este es minúscula, acuérdense, print, paréntesis, comillas, y podemos escribir aquí un título o un texto de este programa. En este caso será nuestro primer programa con el bucle while. Ok. Recuerden que toda línea termina en punto y coma, con excepción de las funciones. Perdón. Tenemos primer programa con el bucle while. Ok, ya tenemos aquí nuestra presentación de nuestro programa. Enseguida pues, vamos a agregar un poquito esto, ¿no? En nuestro caso vamos a agregar vamos a crear un programa. Vamos a escribir qué va a ser el programa, para que la gente sepa de qué se trata, ¿verdad? Nuestros usuarios que utilizan nuestro programita. Y le vamos a decir, bueno, con unas diagonal n, para que de esa manera quede abajo. N, espacio, 2 líneas hacia abajo, para que haga un salto de renglón, ¿va? Y escribimos lo siguiente. Programa para obtener
el promedio de varias cantidades. El promedio, programa para obtener el promedio de varias cantidades. Bien, y enseguida entonces ahora pues empezamos a declarar nuestras variables, aunque siempre les he dicho que lo preferente es que las variables se declaren al principio. Entonces siempre dejemos un espacio en la parte superior para empezar a declarar las variables, ¿sí? En este caso voy a determinar un número de veces que esto se repita, ¿sí? En la condición, así que voy a utilizar un número entero y le voy a decir int y voy a escribir aquí, por ejemplo, la variable a, punto y coma, ¿sale? Esa variable nos va a ayudar a crear nuestra condición para nuestro bucle while y va a tener un valor determinado, ¿sale? Entonces, para esto, ya que nos presentemos y decimos que es un programa para obtener el promedio, pues lógicamente es bueno indicarle al usuario que nos diga cuántas cantidades va a querer agregar para poder promediar. Entonces, para ello le ponemos print. Acuérdense, la función print nos sirve para poder proyectar en pantalla un mensaje, un texto, agregando las comillas y enseguida, perdón, las paréntesis y enseguida las comillas, y todo lo que esté dentro de esas comillas es texto que se va a proyectar en pantalla. Dice, programa para obtener el promedio de variable de vary as. Bueno, acuérdense que tenemos errores de dedo, así que tener mucho cuidado con eso. Aquí, aunque aquí no hay problema porque es texto, realmente lo que se debería hacer es un texto mal escrito, pero en realidad no me afecta el funcionamiento del programa. Si todo lo que esté aquí en azul, que es texto, solamente se vería mal en la pantalla, pero no me afectaría el funcionamiento. Bueno, continuamos. Vamos a dejar una diagonal n también para que se cambie de renglón y no me quede tan pegado a mis textos. Y ahora le decimos, por favor, indica el número, cantidades, a promediar. Por favor, indique el número de cantidades a programar y va a promediar. Entonces, tenemos esto y ahora vamos a agregar un scan, paréntesis, y como recordarán, pues colocamos un indicador, en este caso entre comillas, el indicador de porcentaje junto con la letra D, que esto es para poder indicar que se trata de un número entero, comilla, el ampersand, que nos indica que se va a agregar esta cantidad que estemos capturando a una variable. ¿A qué variable? En este caso a la variable a. Agregamos punto y coma. Y con esto, pues, al decir por favor, indique el número de cantidades a promediar, nos faltó algo. Hay que ayudarle al usuario, ¿no? ¿Qué le faltó? Indicarle que después de que él escriba, o sea, dice por favor indique el número de cantidades a promediar y presiona enter. Y presiona enter. Es importante que nosotros consideremos que los usuarios no saben qué hacer, ¿verdad? Así que tenemos que irlos guiando nosotros como programadores para que sepan qué deben de hacer para que nuestro programa funcione. En este caso, presionar enter. Ya tenemos la captura de nuestra variable. Tiene ya aquí el dato que se llega a mandar, se le va a dar a la variable a. Entonces ahora sí, enseguida voy a agregar mi bucle while. En este caso, no lo voy a dejar infinito, voy a determinar un parámetro en la propia condición. Aquí va la condición. ¿Qué le voy a decir? Mira, mientras a sea menor o igual a 5, ¿verdad? A 5, pues lógicamente va a detenerse. ¿Estamos de acuerdo? Mientras sea menor o igual a 5. Voy a hacer que esto se esté repitiendo en este caso, ¿no? Bueno, considerando que a tendría que ser menor a 5. Aquí también hay un detalle, ¿no? Si yo hago esto, pues caray, voy a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si el usuario no pone menor a 5, ¿qué va a pasar? Pues que voy a tener un detalle, ¿no? O un error, porque eso no funcionaría. A lo mejor a sería, a lo mejor pone 1000, pues a jamás sería menor o igual a 5, ¿verdad?
Entonces habría un error. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a marcar aquí el valor. Ajá. Aquí el valor, ¿verdad? Un valor, vamos a darle otra variable, una variable int. Vamos a imaginar que está de tipo entero. Sería, por ejemplo, la variable b. Pero no necesito declararla aquí, la puedo declarar afuera, ¿no? Dejarlo aquí y la declaro acá arriba. Coma. Y le digo b. Y le pongo un valor inicial. En este caso vamos a decir que vale 0. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? Si yo aquí le pongo a, ahora sí. Bien, ya tenemos aquí nuestra variable marcada, mi segunda variable, la variable b. La iniciamos en 0 y de esta manera, mientras a sea, mientras b sea menor o igual a, en este caso se va a estar repitiendo nuestro bucle, ¿verdad? Y de esa manera, lógicamente, vamos nosotros a que esto se vaya repitiendo. Ajá. Entonces, en un dado caso, si yo no pongo ningún límite, como b es 0 y a, por ejemplo, le pongo 100, lógicamente se repetiría hasta 101. Si le pongo 5, sería 5. Si le pongo 10, 10. Bueno, también hay que considerar otra cosa. El valor 0 también es un bucle, o sea, digamos, representa un número, o sea, el valor 0 se va a dar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le pongo, por ejemplo, 10 a A, todos pensaríamos que serían 10 veces el bucle, y realmente no es cierto. Tendríamos 11, porque el valor 0 también vale. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Eso también debemos de considerarlo. O sea, si yo quiero que sea exactamente 10, entonces no pongo 10, pongo 9, porque el valor 0, a menos que a b le ponga 1. Bueno, si le pongo a b 1, entonces sí, le pongo aquí 10, entonces sí serían 10 veces nada más, porque ya no estaría contando el valor 0. Pero si lo estoy contando aquí, pues me contaría. Entonces, para evitar algunos errores de vueltas, pues igual me puedo asegurar dejando el número 1 fijo. Entonces, lógicamente ya empezaremos a partir de 1. ¿Ok? Pero bueno, aquí ya estaríamos marcando esta condición. ¿Sí? Y luego enseguida, lógicamente, vamos nosotros a colocar las llaves. Ahora, otro detalle también muy interesante. Aquí yo no estoy marcando ningún incremento. ¿Sí? Ningún incremento. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Se va a estar repitiendo un número de veces indefinida. Significa que yo tengo que ir cambiando el valor de A, perdón, de B, ¿verdad? Debe ser el valor de B para que se vaya modificando. En un dado caso, si quiero detener ese bucle, porque si no, A siempre será menor y se estará repitiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se estaría repitiendo. ¿Por qué? Porque yo estaría manteniendo el valor de A fijo. Y el valor de B pues también sería fijo. Entonces yo debo de empezar a hacer que un valor cambie. En este caso voy a cambiar el valor de B. Y entonces lo que puedo hacer es decirle, bueno, B más. Y esto hace que B vaya incrementándose. De tal manera entonces que B va a ir creciendo hasta que llegue a un valor donde sea mayor, ¿verdad? Y en ese momento la condición se rompe y ya no va a funcionar. Entonces con eso me aseguro de detener el bucle while. Muy bien. Bueno, aquí el punto es hacer este programa que me permite ir capturando datos y que de esta manera yo posteriormente los pueda promediar. Entonces en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear otra variable. Vamos a crear otra variable. Solo que esta variable con la que vamos a trabajar es una variable de tipo float. ¿Sí? Estas variables son de tipo fraccionario. O sea, manejamos fracciones. Números decimales es lo que estamos manejando con estos. Entonces, de esta manera le voy a dar aquí un valor. Vamos a ponerle aquí suma a esta, porque la idea es que se vaya incrementando continuamente el dato.
Y bueno, ya tenemos aquí ¿cómo se llama? Ok, deseamos suma nuestra variable, ya la tenemos. Entonces enseguida pues vamos a agregar aquí una variable más, bueno, sería suma y una variable más, que es la que nos estaría dando las cantidades, ¿no? O sea, por ejemplo, ponemos cantidad, ¿sale? Entonces, dos variables. ¿Por qué las pongo las dos float y no pongo, por ejemplo, cantidad en entero? Porque si estas operaciones yo las voy a trabajar en suma y luego las voy a dividir, pues lógicamente me va a dar un número fraccionario. Y entonces ya no serían enteros los valores. Por eso debo de marcar aquí desde un principio qué tipo de datos voy a manejar, como enteros y como fraccionarios, en este caso, suma y cantidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues pedir la cantidad, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un print y le decimos a nuestros usuarios, por favor, indica la cantidad. Por favor, indica la cantidad. Y presiona Enter. Entonces, ya que tenemos esto, lógicamente que va a hacer el usuario pues escribir, y lógicamente a quién le va a dar este valor. Bueno, este valor se lo va a dar a cantidad, ¿verdad? Perdón. Es scan, perdón, se me fue la onda de programa, que el lenguaje, bueno, son diferentes. Scan, entonces tenemos aquí y vamos a escribir ahora sí, ojo, estamos hablando de que es una fracción. Entonces para ello se coloca el indicador, no es D, en este caso es F, ¿sí? Para un float. Y luego agregamos el ampersand y agregamos aquí cantidad, que es el nombre de la variable que agregamos. Punto y coma, y de esta manera ya le agregamos el valor de la cantidad, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir que suma va a ser igual, o más bien va a sumar a la cantidad, ¿sí? De tal manera que la primera vez pues, va a ser suma va a ser igual a la cantidad. La siguiente vez suma va a sumar la cantidad. Y luego va a sumar la cantidad. Y luego va a sumar la cantidad. Y va a sumar la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera la suma se va a estar incrementando continuamente conforme estemos pidiendo los valores de las cantidades. Y bueno, vamos a agregar una variable más, que sería que pues, el resultado, ¿no? El resultado, ¿sí? De esta manera entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí la suma y la cantidad. Entonces suma se estaría incrementando continuamente dentro de lo que es mi bucle while. Estaría repitiendo, porque de hecho aquí el bucle es el que está repitiendo. Entonces por favor indica una cantidad, le escribimos, se suma, le escribimos, se suma, le escribimos, se suma, le escribimos, se suma. De tal manera que ya que tengo yo esto sumado, ¿sí? Lo único que tengo que hacer ahora es lo siguiente, ¿sí? Al término de las cantidades, suma se va a quedar con un valor. Entonces ahora el resultado debe ser igual, ¿sí? Que de hecho en lugar de resultado debería ser promedio, ¿no? Entonces vamos a ponerle en lugar de resultado promedio, que lo que estamos calculando es el promedio. Vamos a poner el nombre de la variable que sea congruente con lo que estamos haciendo, es decir, que tenga que ver con lo que estamos haciendo. Que igual el resultado funciona igual, o sea, el nombre de la variable no importa, pero nos sirve de mucho para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, promedio, ¿no? Promedio hay que ser igual. Promedio es igual a suma. ¿A suma entre quién? Pues entre el número de cantidades que se tomaron. ¿Y quién indica el número de cantidades? Pues la variable A. Entonces quiere decir que entre A, punto y coma, perdón. Y de esta manera entonces el promedio ya me da el resultado, ¿verdad? De la suma de las cantidades entre las cantidades. Y eso me da el promedio, como ya lo hemos visto un poquito en matemáticas, ¿verdad? Y de esta manera, pues ya yo tendría que dar este resultado al final. Entonces para ello, escribimos otro print. Y de esta manera le indicamos aquí a nuestro amiguito
y le decimos pero vamos a poner unos diagonales, porque también igual esto, como se va a estar repitiendo, es importante poner un diagonal n para que se brinquen de renglón, porque si no me están pidiendo que escriba las mismas cantidades encimadas. Así que tener cuidado con eso, para que haya saltos de renglón en modo automático. Y en este caso, pues aquí también ponemos un salto de renglón. Y le decimos, el promedio es 2 puntos. Y colocamos el indicador, en este caso porcentaje. Y en teoría sería F, ¿verdad? Para que nos dé la cantidad. Sin embargo, aquí, como ya voy a expresarlo, a proyectarlo, debo de colocar punto y el número de decimales que va a acompañar a la cantidad, F. En este caso, por ejemplo, yo estoy marcando el número entero más 2 decimales. Igual puede ser 3, 4, 5, depende de ti. O 1, ¿sí? De hecho, lo que hace es redondear un poco las cantidades para poderlas cerrar. Entonces, aquí yo estoy indicándole con este punto 2, estoy indicándole que voy a manejar 2 decimales después del punto. ¿Ok? Coloco la coma y el nombre de promedio. ¿Ok? Y esto pues ya nos daría mi dato ya de final del promedio. Luego agregaríamos system, paréntesis, perdón, y entre comillas pondríamos pause, para que de esta manera se detenga la pantalla. ¿Sí? Y, perdón. Return 0, o sea, no hay nada de retorno. Y con eso terminaríamos de editar nuestro código de nuestro programa. Lógicamente hay que checar que no haya ninguna anomalía. Para ello vamos a ejecutar nuestro programa. Ejecutamos, compilamos, ejecutamos. Claro, nos pide que lo guardemos. Entonces vamos a guardarlo aquí, vamos a darle un nombre. En este caso le damos aquí el nombre de primera práctica de while. Ok, guardamos nuestro archivo y tenemos un error. El error no está aquí en esta línea. Recuerden que aquí este editor nos marca los errores en la línea anterior, en la línea que marca o en la línea posterior. Y en este caso tenemos aquí que nos faltó agregar punto y coma en esta línea. Recuerden que todas las líneas manejan punto y coma al final, con excepción de las funciones. Ejecutamos. Ok, return es return. Se me fue aquí la N, es return. Turn. Bien, recuerden ustedes que aquí mi antivirus me hace la loquera de que me aparece 2 veces la pantalla, cierro aquí, me desaparece una y ahorita continúa la adecuada, ¿no? Dice, primer programa con el bucle while. Se programa para obtener el promedio de varias cantidades. Por favor, indique el número de las cantidades a promediar y presione Enter. Para hacerlo rápido y sencillo, ponemos 5. Por favor, indica la cantidad y presiona Enter. Vamos a ponerle valores pequeños. Vamos a ponerle, por ejemplo, 6, 8, 9, 4, 6. Y mira, me dice que el promedio es 6.60. Y luego presiono una tecla para continuar. Aquí lo ideal sería agregar una diagonal N para que de esa manera la línea que diga presiona una tecla para continuar pues aparezca en la parte de abajo y no se vea tan mal. Pero bueno, estamos viendo que aquí son 5 cantidades. Igual pude haberle puesto 10 o 100. Pero claro, habría que repetir 100 veces la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esta manera estamos utilizando este bucle y de manera indirecta, bueno, o sea, no lo estamos escribiendo en el código, sino desde fuera estamos escribiendo la cantidad de veces que se va a repetir el bucle. En este caso 5 o 10 o 15 o 20 o 100, las que tú quieras.
Ok, bueno, vamos a dejarla hasta aquí de momento con este tema del bucle while. Espero que no tengamos ningún problema. Aquí está nuestro código, ¿verdad? Ya terminado. Y bien, vamos a dejarla hasta aquí, compañeros. Hasta la próxima.